Gloria sea al Señor. Y vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, donde se encuentra la gracia. Aquí hay un encuentro con la gracia. Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Esta historia no es nueva para ustedes. Ustedes la han leído muchas veces, pero cada vez que venimos a esta palabra nos topamos con cosas edificantes. Si tienes tu celular encendido, te voy a pedir que por favor lo apagues, porque el Señor te va a hablar, pero a través de la palabra, no a través de T-Mobile o nada de eso. Ojalá y pierdan todos la señal cada vez que entran aquí. No, porque yo veo la Biblia en mi celular. No, para que traigas una física. Juan 8, del 1 al 11. ¿Estás ahí? Nosotros vivimos en una sociedad, mis hermanos, que es bien rápida para señalar, para juzgar. Porque en nuestra pequeña burbuja de perfección, ¿no? Estamos mejor que el resto del mundo. Y somos muy prestos para hacer juicios. Y acá en Juan capítulo 8 encontramos una mujer que está al borde de un juicio. Y tenemos a un grupo de hombres que están listos para pelearla. Y tenemos a uno que es Jesús, que lo que hace es mostrar gracia. Y todos nos podemos relacionar con esta mujer en algún momento de nuestra historia o cuando estábamos lejos del Señor. Estábamos a punto de ser condenados, pero la gracia y la misericordia de Dios se interpuso, ¿no? Así que, versículo 1, dice la palabra del Señor así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Tenemos la ley y ahora tenemos a Jesús. ¿Qué responde Jesús ante la ley de Moisés? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Hay una intención escondida detrás de este supuesto deseo de cumplir la voluntad de Dios en la ley de Moisés, ¿no? Hay un grupo que dice: esto es lo que la Biblia dice. Pero Jesucristo, o al menos acá el escritor Juan, nos dice: mira, la intención en el corazón de estas personas no era cumplir la ley de Moisés, era poner en evidencia a Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer Jesucristo en esta situación? De esta no se va a poder salir. Pero Jesús, dice, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Si tienes un viejo al lado, dile: órale. Desde el más viejo hasta los más jóvenes. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La ley decía que no solamente tenían que llevar a la mujer, ya que la habían agarrado en el acto mismo de adulterio, también tenían que llevar al hombre, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que la intención legítima no es cumplir la ley, es ponerle una trampa a Jesucristo. Recuerdan que querían matarlo, así que iban a buscar cualquier excusa para quitarle la vida a nuestro Señor Jesús.
Otra de las cosas en la pregunta que hace Jesucristo es: el que esté limpio de pecado, que tiene la primera piedra. Bueno, aquellos que tenían la capacidad de participar en un juicio eran las personas que no habían cometido ese pecado. Tenían que estar libres para poder ser parte de un tribunal. Lo que está sucediendo aquí, mis hermanos, recuerden que Jesucristo era un rabino. Por lo tanto tenía autoridad civil, y como tenía autoridad civil, por eso le llevan estos casos. A ver tú, ¿qué juicio das aquí? ¿Se recuerdan ustedes cuando dos hermanos se le acercan a Jesús en una ocasión y dicen: mi hermano mayor no me quiere dar la herencia, dile que haga algo? Bueno, esos son casos civiles, y Jesucristo como rabino tenía la autoridad de tomar decisiones en casos civiles, y por eso lo están llevando aquí. Entonces Jesucristo lo que hace es: bueno, si este es un juicio, lo que vamos a hacer, vamos a seguir los pasos de acuerdo al delineamiento para hacer un juicio. No todos pueden ser partícipes de los que condenan o de los que enjuician, solamente aquellos que no tienen ese pecado. Y entonces dice ahí la Escritura que su conciencia les comenzó a decir: tú no calificas para esto, y comenzaron a salir uno a uno. Y como no hay quien acuse, se cancela el caso. Y Jesucristo dice: ni yo te condeno, pero te salvaste hoy, porque tú y yo sabemos de que andabas mal. Así que no peques más. Recuerdo una ocasión cuando yo me pasaba los altos, porque ahora ya no me los paso. Antes, cuando yo me pasaba los altos allá en Chicago, recuerdo una vez que había un semáforo y no sé si tú aprendiste en la misma escuela, pero cuando la luz está amarilla tú le aceleras, ¿verdad? No te detienes, aceleras. Bueno, yo fui a la misma escuela y cuando vi la luz amarilla le aceleré, pero no me di cuenta que un policía estaba esperando su luz verde al lado derecho, ¿no? Entonces paso y me detiene el policía, me da un ticket y me manda a corte. Y ya que estaba en la corte, ese mismo día hubo una balacera en el área, ese policía tuvo que asistir a la corte de la balacera, que es más importante que a la corte de mi ticket, ¿no? Entonces la jueza dice: ¿dónde está el policía que levantó el ticket? No está en la parte de arriba, hay algo más grande. Y entonces la jueza me agarró la licencia y me dice: quita tu licencia. Y cuando yo la agarro, no me la soltó y me dice: no me importa si era amarillo, si es amarillo te detienes. Y le dije: ok, la próxima vez. Wow, ya me dejó. Ya no pagué mi ticket ahí. Me dio libertad. No había una parte que me acusara. Lo mismo que está sucediendo aquí. Todos los acusadores se fueron. Ninguno de ellos calificaba. Lo que queremos ver el día de hoy en este relato, mis hermanos, es cómo la gracia de Dios en medio del juicio viene y pone un alto a las consecuencias graves que tú y yo quizá tuviéramos que haber enfrentado o que pudiéramos enfrentar en la vida. Cómo Dios interviene en el proceso natural del juicio que debiera llegarnos, pero su misericordia interviene. Pero hay algo bien interesante, porque la Escritura dice que nosotros también tenemos que poner en práctica aquello que Jesucristo hizo y vivió. Quiere decir que nosotros también tenemos que ser personas que debemos mostrar gracia. Y este es un ejemplo grande que nos puede ayudar a nosotros. ¿Cómo mostrar gracia? Cuando estamos en la posición de juez o de verdugo. Cómo mostrar el amor a los demás que están en pecado, pero que necesitan redención. Mira lo interesante que sucede en el versículo 1. Dice que Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Sabes dónde es donde la gracia nace, mi hermano, mi hermana? Es en la intimidad con Dios.
¿Quieres tú tener gracia para con los demás? ¿Quieres tú tener gracia para con los pecadores? Bueno, será necesario pasar tiempo de intimidad con Dios. Cristo está pasando este momento con el Señor. Después viene una situación bien difícil donde Él va a tener que tomar un lado, un partido, hacer un juicio y tiene que ser justo, pero fue necesario que antes se tomara un tiempo en la presencia de Dios. Mis hermanos, nosotros muchas veces somos bien fáciles para señalar, para juzgar, para levantar el dedo y decir: tú eres responsable, tú eres culpable, tú hiciste esto mal. Si nosotros tuviéramos una mayor cantidad de nuestro tiempo en intimidad con Dios, podríamos ver cuál es la verdadera necesidad en la situación y no simplemente ganar una pelea o estar por encima de la justicia o la injusticia de los demás. ¿Dónde es donde la gracia nace? En la intimidad con el Padre. Jesucristo acá se sale y se va a solas con el Señor al monte de los olivos. Tomó un tiempo de oración con el Padre. Esta fue una especie de vigilia, posiblemente. Es un tiempo de silencio. Cuando vas con Dios, muchas veces tienes que guardar silencio. A veces nosotros vamos, hablamos y decimos amén y nos vamos. Y no nos detenemos y esperar si Dios tiene algo que decirnos. Jesucristo fue ese momento en el monte de los olivos con nuestro Dios, con el Padre, en oración, en silencio y en búsqueda. Y produce esto en el corazón de aquel que debe hacer un juicio. Tarde o temprano, mi hermano, tú estarás en el estrado o en la posición de aquel que va a decidir sobre alguien más. Y será necesario que tu corazón esté lleno de gracia para que cuando ese juicio llegue, sea un juicio justo y correcto. Muchas veces como padres hacen juicios sobre hijos. Muchas veces como hijos hacemos juicios sobre nuestros padres. Muchas veces hacemos juicios entre nuestros hermanos. Un mayor tiempo en la presencia y en intimidad con el Padre nos puede ayudar a tener gracia para saber cuál es la verdadera necesidad, qué es lo apremiante en la situación. Jesucristo, si te das cuenta en la historia que leímos, no fue alguien que reaccionó de emoción, ni fue alguien que reaccionó por la presión de la multitud. Se agacha, dice la Escritura, se pone a escribir y espera. No sabemos qué escribió. Muchos especulan qué fue lo que escribió. No es importante lo que escribió, no lo sabemos. No podemos echar a volar nuestra imaginación a ver qué fue lo que hizo, pero no hay ninguna evidencia que nos muestre qué fue lo que hizo. O lo que sí sabemos es de que no fue movido por emociones, ni fue movido por la presión de la multitud. Fue movido por la gracia. La gracia, Jesucristo es la gracia encarnada. ¿Qué hubieras hecho tú en medio de esa multitud, mi hermano? De acuerdo a la ley decía: hay que apedrearlas. En medio de la intimidad con el Señor, la gracia va a ir llenando a nuestros corazones. La respuesta de Cristo nace de la presencia de Dios. Es tanto así que en el versículo 2 dice que en la mañana, cuando regresa al templo, lo que va a hacer es enseñar. Enseña desde la presencia de Dios. Enseña desde la intimidad del Señor. Nosotros enfrentamos situaciones complejas, personales, difíciles, que van a necesitar una respuesta también. Y nuestra respuesta tiene que nacer desde la intimidad del Señor. Muchas veces nosotros respondemos por enojo o por costumbre.
Esta es la forma en que enfrentamos el problema, ¿no? A gritos, a golpes, a insultos, a humillaciones. Y Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Será necesario pasar tiempo con el Padre para desarrollar un corazón lleno de gracia. Y la intimidad con el Padre, mi hermano, si tú has leído los evangelios, tú te habrás dado cuenta de que Cristo no pasó solamente una vez en oración con el Señor. Era constantemente. ¿Sabes qué hizo antes de elegir a los 12 apóstoles? Una noche de oración. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesucristo antes, cuando iba en la noche anterior, cuando iba a ser entregado y arrestado? Oración. Hasta le pidió a unos que le apoyaran en oración. Se le quedaron dormidos. Pero estuvo un tiempo de intimidad y de oración con el Señor. Porque necesitamos nosotros el poder de Dios para poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida, porque con nuestra fuerza no podemos, con nuestra sabiduría no podemos, con nuestras experiencias no sabemos qué hacer en los momentos difíciles. Vamos con el Señor y buscamos esa sabiduría, pero ¿qué tal si buscamos la sabiduría antes de que las situaciones difíciles lleguen? Y nos llenamos de gracia y de sabiduría y de amor, y que cuando estas cosas sucedan, nosotros ya tenemos una respuesta, porque hemos pasado tiempo con el Señor. Mateo 10:8 dice que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Así que debemos crear el hábito nosotros de pasar tiempos de intimidad con Dios. Donde apagues tu celular, donde apagues la televisión, donde le pongas un switch off a los niños y pases un tiempo de silencio, de meditación y de reflexión con el Señor. Para muchos ese va a ser un tiempo ya en la noche, cuando todo el mundo esté dormido, porque no hay interrupciones. Para otros va a ser un tiempo en la madrugada, cuando nadie se ha levantado todavía. Pero es necesario pasar momentos de silencio y de intimidad con Dios, para que nuestro corazón pueda llenarse de gracia y poder responder desde el corazón de Dios a las situaciones de la vida. La historia continúa en el versículo 3, donde podemos encontrar la gracia actuando. Ya vimos cómo nace la gracia, pero ahora vemos cómo la gracia viene y confronta con sabiduría. Vamos a leer otra vez esta sección que no nos va a hacer mal. Nunca vamos a tener una sobredosis de Biblia, que nunca te vas a enfermar por mucha Biblia. Versículo 3 dice que los escribas y los fariseos le trajeron a esta mujer que estaba sorprendida en adulterio y le pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Te imaginas eso? ¿No sería una trampa que le pusieron? ¿No sería que le dijeron a fulanito, te vamos a dar tanto dinero si tú seduces a esta mujer, y porque vamos a estar en el momento que ustedes estén, apareceremos nosotros de una forma mágica? Me imagino un montón de gente rodeando la casa, esperando a que el hecho suceda, para poder decir: ¡ajá! Te agarramos, y se la lleven a Jesucristo. Es lamentable, porque el deseo es culpar a Jesús, y cuando se desea culpar a Jesús, no importa a quién más se utilice para alcanzar los propósitos. Ese es un corazón enfermo, que para dañar a alguien no le importe dañar a alguien más por tal de alcanzar sus propósitos. Ese es un corazón alejado totalmente del Señor. Versículo 4: le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés, porque nosotros somos bien santos y queremos cumplir toda la ley, y él dice: hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú? Y Juan dice: esto decían para tentarle, para acusarle.
Pero Jesús, hacia el suelo inclinado, escribiendo con su dedo, y ellos presionando. Versículo 7. Insistían en preguntarle: Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Por qué estamos deteniendo la justicia divina? Moisés dice que hay que hacer esto. Tenemos que actuar rápido. A veces la necesidad de salir de los problemas rápidos nos puede hacer actuar de una forma pecaminosa y no detenernos a ver qué dice Dios. Nosotros tenemos una vida bien ajetreada aquí, tipo microondas, ¿no? Donde queremos que las cosas sucedan rápido, instantáneamente, porque no tenemos tiempo para esperar. Jesucristo acá no da una respuesta rápida y llega la impaciencia. ¿Y Jesús qué es? Versículo 7. Y como insistían en preguntarle, entonces se interesa y les dice: el que esté sin pecado de ustedes, bueno, que tire la primera piedra. Me puedo imaginar al montón de gente ahí con las piedras en la mano. Y mira que cuando las personas eran lapidadas, mis hermanos, no es como has visto en las películas, que es la piedrecita y la tira. No, son rocas grandes, porque la intención es crear una tumba en ese momento con la persona. Las personas que eran lapidadas eran con trozos grandes de piedra, porque la intención es acabar con ellos rápidamente. En el versículo 8 dice que se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en el suelo, pero ahora la reacción de ellos fue siendo acusados por su conciencia. Y si comenzaron a ir los viejos primero y después los más jóvenes. Me imagino al último que quedó ahí, el último que se fue. Dice que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sabes que la gracia, mi hermano, confronta, pero confronta con sabiduría? Jesucristo no confronta a la multitud con violencia. No se pone enfrente de la mujer y agarra una piedra y dice: a ver, el primero que tire, a ver cómo le va. No enfrentó con violencia, enfrentó con sabiduría. Pero esto nació del tiempo de intimidad con el Señor, donde se había llenado de gracia su corazón. Bueno, Él es la misma gracia encarnada. Este es Jesús, lleno de sabiduría. En cambio, la confrontación de los fariseos es violenta. Quieren acabar con la vida de esta mujer y quieren acabar con el mismo Jesús. La gran diferencia, hermano, porque la gracia confronta, pero con sabiduría, no de una forma violenta. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿No te has dado cuenta que a veces en alguna discusión el tono se va elevando y se va elevando y se va elevando y la situación no se está arreglando para nada? Pero si te detienes, reflexionas, bajas el tono y escuchas un poco más, es una gran probabilidad de que el problema ahí se detenga. La sabiduría y la gracia en la intimidad con el Señor. La gracia, mis hermanos, no es violenta. Lo otro que hace la gracia aquí es de que la gracia invita a la reflexión espiritual. Porque le dice a los hombres que están ahí a punto de enjuiciar a esta mujer, les dice Jesucristo: el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y la reacción de ellos fue ser movidos por su conciencia y salir del lugar, de la escena. Hay una reflexión ahí. Hay una meditación y hay una evaluación. Espera, ¿cómo está mi corazón para yo hacer un juicio justo? ¿Cómo está mi vida para ponerme en la silla de juez y decir lo que está correcto y lo que no está correcto?
Y hay un momento de reflexión aquí, porque la gracia nos invita a nosotros a hacer una reflexión espiritual. Y no solamente le hace la invitación a ellos, le hace la invitación a ella, porque le dice a la mujer: ni yo te condeno, pero le dice: vete, pero no peques más. Ella está reflexionando también en el suelo mientras está esperando si los verdugos continuarán con el acto o será protegida por el Señor Jesús. La reflexión espiritual es algo que la Escritura nos exhorta a hacer. Segunda de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: queridos hermanos, deténganse a reflexionar en la fe que ustedes están profesando y analícense y vean si realmente están en la fe. La situación de la iglesia de los Corintios es una situación bien tremenda, porque es una iglesia que hay mucho pecado adentro en esa iglesia. Hay división, hay murmuración, hay fornicación. Unos dicen: no, nosotros seguimos a Pablo. Otros dicen: no, yo sigo a Apolo. Otros dicen: no, yo sigo a Pedro. Y el más santo decía: no, yo soy de Cristo. Pero igual estaba dividido. Y Pablo a esa iglesia es a la que le dice: examínense. ¿Qué tal si no son creyentes? Reflexionen y evalúen en su vida. ¿Qué tal si ni se apunten porque no van? Esa es la reflexión que Pablo le pide a la iglesia de los Corintios. Pero vemos un acto similar en esta situación, una reflexión para la multitud para ver si va a ser el juicio o no. Así que la gracia, mis hermanos, nos invita a la reflexión, porque la gracia lo que hace es dar una oportunidad para el arrepentimiento y para la restauración. ¿Saben lo que Jesucristo está haciendo aquí? No solamente está defendiendo a la mujer, sino que está ayudando a la multitud que no se metan en un problema mucho más grande. A veces pasamos por alto el relato y nuestro corazón se conecta con la mujer, cosa que está bien, cosa que es correcta, porque es la víctima obvia en la situación. Pero tenemos una multitud de gente que también tiene un corazón que está lejos de Dios y que necesita reconsiderar sus caminos y poder ver si anda bien o no anda bien de acuerdo a la dirección de Dios. Jesucristo, en este llamado a la reflexión, mis hermanos, también les está dando una oportunidad a ellos. Están a punto de matar a una mujer. ¿Cómo van a lidiar ustedes con estas conciencias el día de mañana? Y les da la oportunidad de evaluarse y de arrepentirse. La misma oportunidad que le dio a la mujer: vete y no peques más, arrepiéntete y cambia tu vida. El arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de mentalidad. Si yo tengo un pecado en mi vida y digo que me arrepiento, pero lo vuelvo a cometer y digo que me arrepiento y lo vuelvo a cometer y digo que me arrepiento y lo vuelvo a cometer, no me he arrepentido, porque mi mente no ha cambiado. La idea es de que este pecado que yo cometo, ahora me doy cuenta que es feo, es desagradable, destruye mi relación con Dios y yo odio ahora ese pecado. Y ya no quiero practicarlo, me produce algo a mí que me dice: no, eso no está bien. Mi mente cambió hacia eso. Ese es el arrepentimiento. Lo otro es remordimiento. Lo otro es: me agarraron en la movida, me agarraron con las manos en la masa y ahora el paso B es decir: perdónenme, lo siento. Que si nadie se hubiera enterado, yo hubiera seguido con el mismo patrón. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, y esto es a lo que Jesucristo está invitando a la multitud. Reflexiona en tus caminos. Mira lo que estás a punto de hacer.
Mira la decisión que estás a punto de tomar. Mira los pasos que estás planificando para dar. La gracia le está diciendo, espera, reflexiona, porque puedes cometer un pecado que te va a traer grandes consecuencias el día de mañana. La confrontación, mis hermanos, es un acto de la gracia de Dios, porque nos empuja a la reflexión. Cuando alguien ve nuestro pecado y nos confronta, mis hermanos, nos está invitando a reflexionar en nuestros caminos y nos está invitando a hacer un cambio en nuestros caminos, porque sabe la dirección que nuestra vida lleva. ¿Has visto tú al muchachito que vive en el vecindario, que está viviendo sin reglas, que anda por ahí robando, que empezó a usar drogas, que empezó a juntarse con los amigos que le van a inducir a pecados peores? Cuando tú ves a esa persona, mi hermano, tú dices, yo ya sé para dónde va tu vida. Tú puedes decir, este final no va a ser un final feliz. Y a veces, si tienes valor, te puedes acercar a esta persona y decirle, hey, tu camino no anda bien, arréglalo, ¿no? Es por tu bien. O sea, yo no voy a sacar ningún beneficio contigo. Pero muchas veces solo dejamos que sigan con su vida, porque al fin de cuentas no son ni nuestros hijos, ni nuestros familiares. Y hay que ver, pero ya sabemos para dónde se dirige la vida. Jesucristo en este episodio, movido en gracia, interfiere en el proceso de pecado de la multitud. Y le dice, esperen, reflexionen lo que van a hacer. ¿Hay pecado en ustedes? ¿Hay culpa en ustedes? ¿Pueden ustedes ejecutar este juicio? Y dice la Escritura que salieron desde el más grande hasta el más joven. La confrontación que nos lleva a la reflexión es una oportunidad para encontrar perdón. Salió en rima y de esas no salen muy seguido aquí. La reflexión te da la oportunidad para encontrar el perdón. El Salmo 103, versículo 10 al 12, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Esa es la gracia de Dios. Si Dios hiciera justicia con nosotros, mis hermanos, ya no estaríamos aquí. Si Dios fuera justo con cada uno de nosotros, no estuviéramos aquí. Pero Dios ha sido misericordioso y lleno de gracia, y por eso estamos el día de hoy aquí. Así que nunca vayas en oración, Dios mío, hazme justicia, porque no vaya a ser que te haga justicia. Pídele gracia y misericordia. Dios mío, ten misericordia de mí. Eso va a ser mucho más beneficioso. El Salmo dice, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mi hermano, el Señor alejó nuestro pecado de nosotros. Lo puso tan lejos que nos ve en Cristo justificados. La gracia de Dios, mis hermanos, no guarda rencor. La gracia de Dios lo que busca es nuestra restauración y nuestra relación con Él. ¿Cuál debe ser entonces nuestra postura ante el pecado? Buscar su restauración. No hacer un juicio donde se demuestre que nosotros somos justos y que aquel es pecador. No, es cómo le hacemos
hacemos para que éste despierte y pueda recobrar el camino y venga otra vez al Señor y no se aleje de Dios? En este momento Cristo está protegiendo a la mujer, pero está protegiendo a la misma vez a la multitud, porque así es Dios en su soberanía. Él, cuando mueve algo, lo movió todo. Cuando ajustó algo, lo ajustó todo. ¿No te das cuenta que a veces pasa algo en tu vida y tú dices, por eso el Señor hace como 3 meses pasó esto en mi vida? No sabías que Dios estaba obrando en tu vida desde hace tanto tiempo para este momento. Es la situación que se está dando aquí también con esta mujer. La gracia de Dios, mis hermanos, y esto es importante, no está negando la verdad. Ella es una pecadora. No está encubriendo el pecado. No, ella no lo hizo, o ella fue engañada, o ella fue movida a hacerlo. No, la gracia no niega la verdad. La gracia no cubre el pecado. Pero la gracia tampoco usa el pecado como una excusa para destruir al otro. La gracia de Dios no se va a agarrar del pecado de otro para tener la oportunidad de destruirlo. Ese es nuestro Señor. ¿Cómo eres tú, mi hermano? ¿Eres rápido para hacer juicios? ¿Señalas sin examinar tu propio interior? Por ahí hay algunos sí. Qué bueno, qué malo. O sea, qué bueno que lo reconocemos, pero qué malo. Pero eso es lo que nos está invitando nuestro Señor Jesucristo. Hacer una reflexión interna. Jesucristo nos llama a dejar las piedras y revisar primero nuestro corazón. Ahí cargas algunas piedras en la bolsa, mis hermanos, con nombres. Recuerdo yo de niño, salíamos y las piedras que eran redonditas las recogíamos, porque son las que nos van a servir para la resortera y matar pajaritos. Sí, pero ya me arrepentí yo de todo eso. Hasta del que murió hace unos años atrás. Tuve un accidente. Sí, fue accidente. No parecía accidente, pero fue un accidente. Un hermano traía una resortera en su carro y me dice, mire pastor lo que traigo. Y me enseñó una resortera. De esas yo no las había visto, esas que se amarran aquí, tienen bien profesionales, ¿no? Y me dice, aquí están los balines. Y yo dije, ¿y esto cómo se usa, no? Y lo agarré y le digo, ve aquella palomita, y que le doy a la palomita. Sí, así me sentí yo como la niña. Le pedí perdón al Señor. Y acá andaban algunos niños, hoy no vinieron. Los hijos de nuestra hermana Rocío y de Javier, que se escondían en el carro y me decían, ¡asesino! ¡Asesino! Cuando se enteraron. A ver. El Señor no trae piedras en la bolsa para destruir. Lo que trae es gracia para ayudarnos al arrepentimiento y al perdón. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados a vivir esa gracia con los demás, extendiendo perdón, extendiendo comprensión y extendiendo oportunidades para ser redimidos. No nos pongamos en la silla del juez. Versículo 10, ya con esto vamos a terminar porque ya tienen hambre ustedes. Enderezándose Jesús, dice, no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor, todos se fueron. Y Jesús le dice, bueno, yo tampoco te condeno, pero ya no sigas con esa vida, cámbiala. Hoy tuviste una oportunidad. La gracia nos da oportunidades. Hoy tuvimos una oportunidad. No hay garantía, mi hermano o mi hermana, del día de mañana. Un loco el día de mañana se sale del carril, nos choca y ahí quedamos. Hoy comiendo se te traba el taco y te ahogas. Más que bien.
Nunca se sabe, solamente el Señor sabe cuál es el momento que tú y yo tendremos que rendirle cuentas a Él. Pero el día de hoy, en este momento, su gracia me está invitando a arreglar mis cuentas con Él. Porque de unos minutos en adelante, mi hermano, yo no sé lo que pueda pasar conmigo. Por fe nos despedimos de nuestros familiares y decimos, vengo al rato. Por fe le dije a mi jefe, nos vemos el lunes, perdón. Por fe dijimos, vamos a hacer esto. Pero en realidad no tenemos nosotros comprado los días. La gracia nos invita a aprovechar la oportunidad que tenemos nosotros el día de hoy. Y Él le dice a la mujer, vete y no peques más. La próxima vez no voy a estar yo aquí defendiéndote de una multitud que venga con piedras dispuesta a hacerte un juicio. Pero hoy sí. Pero ya no vuelvas a caer en el mismo pecado. Y eso es bien interesante porque la gracia, mis hermanos, también nos transforma. La gracia de Dios también nos transforma. Y aquí es donde podemos encontrar nosotros el corazón de esta historia en las palabras de Jesucristo cuando Él dice, vete y no peques más. Esta mujer ha sido justificada de su acto. Ha sido perdonada de sus acciones. Ha sido liberada del juicio y del castigo que le iba a llegar. En ese momento, cuando la esperanza se había agotado. ¿Te puedes imaginar esta mujer cuando la lleva a la multitud enojada y furiosa, arrastrando desde la casa donde la detuvieron hacia el lugar donde se encuentra Jesucristo? ¿Te imaginas la travesía durante todo ese camino? ¿Qué es lo que va pasando por el corazón de esta mujer? Diciéndose, yo sabía que no tenía que creerle a este fulano, mira dónde caí. Pero ya es demasiado tarde. Hay aspectos en nuestra vida, mis hermanos, donde ya es demasiado tarde. Lo único es un milagro de Dios. Hay problemas en la vida en los que nos metemos, donde ya es demasiado tarde. Lo único que nos toca es abrir nuestros brazos y abrazar nuestra consecuencia. ¿Recuerdas el pueblo de Israel cuando es exiliado 70 años? Pidieron perdón, pero era demasiado tarde. El Señor dijo, 70 años te vas a quedar aquí. Y aunque hubieron profetas mentirosos que dijeron, el Señor dice que ya aprendimos nuestra lección y que nos vamos a ir de regreso, Dios manda a Jeremías y les dice, avísales a estos que yo no mandé a ningún profeta de esos. Y Jeremías le dice, hey, dice el Señor que se casen, que tengan hijos, que trabajen, que oren por la paz de este lugar, porque vamos a pasar 70 años aquí. Así que no se hagan pocos, háganse fuertes, no se disminuyan, porque hay 70 años que nos esperan en esta consecuencia. Hay problemas que nos buscamos, hermanos, donde ya es demasiado tarde. Algunos, como el de esta mujer, vemos la obra milagrosa de nuestro Señor Jesucristo, deteniendo un juicio inminente. Por eso te decía que tú y yo nos relacionamos con esta mujer. Porque nosotros, dice la Escritura, que íbamos derecho hacia el infierno. Cuando la gracia de Dios se atravesó en nuestro camino y nos mostró de que había una forma de salir del problema, y nos dijo, en Cristo está la vida. Y nosotros creímos a lo que el Espíritu Santo hizo en nuestro corazón. Eso es lo que estás haciendo aquí el día de hoy. Demostrando que creíste en Cristo y depositaste tu fe en el Salvador. Esta historia es nuestra memoria. Y hoy estamos aquí recordando el evento de que Cristo en misericordia extendió su mano y nos perdonó y nos salvó. Mi hermano, si tú estás aquí el día de hoy y no has tomado un compromiso con Cristo, hoy es la oportunidad, porque tu mañana no está comprado. Hay muchos aquí gozosos, sabiendo de que si algo sucede en sus vidas, no importa, porque vamos a ir a la presencia de Dios. Pero si tú eres uno
de los que dicen, yo cuando muera, yo sé que no voy a la presencia de Dios, hoy es la oportunidad para arreglar tus cuentas con Dios. Porque la vida no la tenemos nosotros comprada. Quizá, mi hermano, mi hermana, te sientas hoy tú como esa mujer, quizá acusado, expuesto, expuesta, avergonzado, avergonzada. Déjame decirte que Jesús no vino a destruirte. Jesús vino a levantarte, a mostrarte su gracia y su misericordia para darte otra oportunidad. Pero su gracia, mi hermano, no es para que sigas igual, sino que para que vivas diferente. La gracia de Dios no es para que continuemos en la misma línea, sino que hagamos un cambio en nuestra vida. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El deseo de Dios no es de que el impío muera, sino que se arrepienta y que viva. El deseo de Dios, mi hermano, para tu vida no es de que sufras el castigo, sino de que tengas vida y vida abundante en Cristo Jesús. El anhelo de Dios no es de que continúes en tu vida de destrucción, sino que te encuentres con la salvación en Cristo y tengas una oportunidad eterna que nadie más te puede ofrecer. Ese es el corazón de Dios. Así que si hoy, mi hermano, eres de los que trae piedras en la bolsa, déjalas. Suéltalas. Si has sido herido, si has sido enjuiciado por otros, recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia del Señor. Y si te has alejado y si necesitas un nuevo comienzo, Jesús el día de hoy lo que te ofrece es perdón y una nueva dirección. No desperdiciemos las oportunidades que Dios nos presenta. Cierra ahí tus ojos, hermano. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.